Bendiciones. Tengo semanas con esta canción en mi corazón. Es muy viejita. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Si la cantamos con el corazón, si cada palabra se convierte en una oración y le decimos al Señor, quiero ser la ofrenda. Si cerramos nuestros ojos y le decimos, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida te entrego a ti. Aquí estoy. Te entrego todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Para ti. Amén. Esta es nuestra oración, Señor. Esto es nuestro deseo, esto es lo que anhelamos. Estar contigo, estar en tu presencia. Ser una ofrenda agradable a ti, Señor. Porque tú eres Dios. Porque tú eres Señor. Porque tú eres Rey de Reyes. Te honramos, Señor. Amén. Amén. Bendiciones a todos los que están conectados y a los que se van a conectar más tarde. Un saludo a cada uno de ustedes. Algunos los veo, a otros no. Pero a Sarita, a Liz, Leti Uribe, Andrés, Pati Centeno, Mago, Carmen Torres y 5 personas más. ok. Capítulo 5 de Génesis. Aquí comienza la tortura de muchos,
la tortura de muchos porque fulanito engendró a sutanito, sutanito a perenganito y viene y vivió y hijo de no sé quién. Y es tedioso para muchos, pues para mí también a veces, ¿para qué finjo? Está interesante a veces, está interesante porque conoces una línea de genealógica, una línea de los antepasados y por qué, y quién, y de dónde vino, y todo esto. Pero sí, la mayoría de las veces es un poquito tedioso y es un poquito pesado. La verdad es que yo nunca me brinco las genealogías por disciplina. Me achuto todas las genealogías tal como están ahí y no le brinco nada, porque algo puede surgir, alguna idea, alguna enseñanza, algo nos puede dejar el Señor. Por ejemplo, podemos ver en la genealogía del capítulo 5 de Génesis, de Enoc que vivió 365 años, y dice que el Señor se lo llevó. El Señor se lo llevó. No alcanzamos, porque la Biblia no nos dice todo. Esto es algo importante que tenemos que entender. La Biblia no nos dice todo. Dios no nos dice todo. O sea, toda la verdad y toda la enseñanza y toda la revelación y todo no está en esta Biblia. No cabe. Hay muchísima enseñanza que vamos a recibir cuando ya entremos al cielo y cuando veamos cara a cara al Señor, que tengamos la capacidad de poderla entender. Ahorita no tenemos la capacidad de entender todo y de saber todo, porque somos como niños pequeños. Si mis hijos me preguntan de impuestos y del IVA y del ICR y todo, se les explica de una forma sencilla y una forma superficial. Pero no les dices todo porque pues, no son contadores, no van a pagar impuestos ahorita ellos. Se les dice únicamente lo básico para que entiendan. La Biblia nos dice cosas básicas. Pero hay mucha enseñanza que vamos a recibir cuando estemos en el cielo. ¿Por qué se lo llevó Enoc? No sé. Una niña, cuando escuchó la historia, decía, es que Enoc, él lo explicaba de esa manera y se me hizo muy tierno. Esta explicación me gusta mucho. Dice que Enoc iba tanto a visitar a Dios y lo visitaba tanto porque iba a jugar con Dios, que un día Dios le dijo, ya no te vayas, quédate aquí. Esos son las tres personas que han sido llevadas en ascensión. Ha sido Enoc, ha sido Elías y el mismo Jesucristo. Pero 365 años vivió Enoc y el Señor se lo llevó como una especie de profecía también del arrebatamiento, de lo que va a ser el arrebatamiento, ¿verdad? Y así termina el capítulo 5 hablando de la última generación, que fue Noé. Noé, que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Los judíos vienen de Sem, los cananeos vienen de Cam. Entonces, entra después al capítulo 6, que ha sido interpretado de diferentes formas y muchas veces no he entendido a cabalidad, porque te repito, Dios no nos explica todo, no nos dice todo, pero dice que cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas, entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos.
el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra. Ok, ¿quiénes eran nuestros hijos de Dios? Es una de las grandes preguntas que todos hemos tenido. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Hay una idea generalizada en la tradición judía y por la forma como se nombra a los hijos de Dios, que eran los refaítas, que se cree o se piensa que eran ángeles caídos que vinieron a contaminar los genes o la genética del ser humano y a apropiarse de alguna forma o a adueñarse a través de la genética de la creación de Dios. Una forma del diablo de robarle la creación a Dios y de meterse dentro de la naturaleza del ser humano, y que por eso nacieron los gigantes, por eso eran personas famosas. Posiblemente de ahí salió la mitología griega y todas esas ideas de los semidioses. Por eso es que Dios tuvo que erradicar la creación y tuvo que comenzar de ceros, porque Noé era un hombre temeroso, limpio en sus generaciones, dice la versión 60, que estaba puro, estaba limpio. Entonces esa fue la razón, o es lo que se cree, que fue la razón por la cual Dios tuvo que tomar una medida tan drástica, que fue erradicar a esas generaciones y aprisionar a los espíritus para que ya no pudieran hacer eso. Te repito, no sabemos todo. No sabemos todo. Dios no nos explica todo. Hay una vida antes del ser humano, hay una vida antes de todo y no alcanzamos a entender toda la creación, todo lo que hay en el mundo espiritual. No lo alcanzamos a entender, nadie lo alcanza a entender porque Dios no lo ha revelado, Dios no lo ha mostrado. Aquel que quiere meterse a tratar de entender todo esto, les decía yo en la clase de ayer, que muchos no fueron porque yo me imagino que la lluvia fue un impedimento muy fuerte, llovió muy fuerte. Pero les decía, ¿quieren saber con quién se casó Caín? ¿Quieren saber quiénes se casaron con las hijas de los hombres? Y no saben ni con quién se casaron aquí en la tierra, y queremos saber con quién se casaron ellos. Hay cosas que no son prácticas, que no son útiles en nuestra vida. Es bueno conocer, es bueno entender cosas, pero hay cosas que no es tan importante. Algún día Dios nos lo va a explicar, pero hay cosas que sí son importantes. Por ejemplo, dice, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo, y le pesó haber hecho al hombre, y con mucho dolor dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado. Fíjate, ahí te voy a leerlo en la versión 60. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Muchas veces he escuchado esta pregunta: ¿Dios se arrepiente? ¿Dios se arrepiente de haber hecho al hombre, por ejemplo? ¿Dios se arrepiente de haber escogido a Saúl? ¿Dios se arrepiente de haberme llamado al ministerio porque lo defraudé, porque lo decepcioné? Y esto es una pregunta, sí es muy importante. Esta pregunta son el tipo de preguntas que debemos de hacernos. ¿Por qué? Porque tiene que ver conmigo, porque tiene que ver con mi relación con Dios, porque tiene que ver con lo que yo hago, con lo que yo vivo, con lo que yo entiendo. Porque si yo creo que Dios se arrepiente
es peligroso para mi vida espiritual. Número uno, ¿por qué no se arrepiente Dios? Porque Dios conoce todas las cosas y todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder, todo lo que va a ocurrir. Dios ya sabe todo. Entonces, si Dios se arrepiente, significa que no sabía que eso iba a ocurrir y dice, me arrepiento. Es como aquel que se arrepiente, me arrepiento de haber comprado ese carro. O sea, me salió muy malo, de haber sabido que iba a salir tan malo, no lo compro. Me arrepiento de haberme casado con esta persona, porque de haber sabido cómo era, no me casaba. Me arrepiento de haber estudiado tal carrera, porque no me sirvió de nada. Entonces, el arrepentimiento, como lo entendemos nosotros, es una situación de desconocimiento y de fracaso y de derrota. Y Dios no se equivoca, Dios nunca está derrotado, entonces Dios siempre sabe qué es lo que va a suceder. Por eso es tan importante entenderlo de esta manera. Dios no tiene plan B. Dios nunca tiene plan B. Dios solamente tiene plan A. Es el único plan que Dios tiene. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto. Y Dios ya sabe lo que va a ocurrir. Dios ya sabe lo que va a pasar. Pero todo ocurre con un propósito. Siempre. Una cosa que tuvo bien Job, un pensamiento que tuvo bien Job, el pensamiento más acertado que podemos ver en el libro de Job, es que dice que Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. No le atribuyó despropósito alguno. Dios no da paso sin guarache, Dios no da un paso en falso. Dios desde que da el paso ya sabe qué es lo que va a ocurrir, ya sabe qué es lo que va a pasar. Dios ya sabía que Jonás iba a desobedecerlo. Dios ya sabía que Pedro lo iba a negar. Dios ya sabía que Pablo era testarudo y era necio. Dios ya sabía que tú ibas a caer y que tú ibas a fallar. Pero a veces esas caídas o esas derrotas, entre comillas, son el peldaño que Dios necesita para subir a otro nivel. Fue la razón por la cual tuvo el justificante de encarcelar a espíritus y a ángeles caídos, porque violaron esa ley. Fue el pretexto ideal para comenzar con una nueva generación de una forma diferente. Entonces, a Dios no se arrepintió en ese aspecto. ¿Qué significa que se arrepintió? Significa que le dolió. Significa que le pesó, que fue difícil, que era una decisión difícil, no era fácil, no era sencilla. Hay ocasiones, mi hermano, en que una caída puede reforzarnos y puede fortalecer nuestras convicciones. A veces es bueno eso que ocurrió en la caída, porque dice el refrán que el que se quema con leche, hasta el jocoque le sopla, o hasta el yogur, porque ya muchos jóvenes no conocen el jocoque, hasta el yogur le sopla. ¿Por qué? Porque te quedas tan arisco que no quieres volver a fallar. Que no quieres volver a fallar. Es como cuando yo era niño, les he platicado en alguna ocasión, que metí 2 agujas estambreras, 2 agujas de las grandes, las metí en el contacto para ver qué pasaba. Yo tenía curiosidad, no sabía qué era lo que ocurría cuando conectábamos cosas a la luz. Yo estaba muy pequeño, quizás unos 6 años, y lo recuerdo muy bien que agarré 2 agujas estambreras y yo quería saber qué pasaba si metía 2 agujas al contacto.
me dio unos tremendos toques que me quedé todo el día con la sensación créemelo, los quité rápidamente y me quedé quietecito, seriecito, pensativo y diciendo, nunca más vuelvo a hacer eso. O sea, no me quedaron ganas, nunca más lo volví a hacer. A veces Dios sabe que vamos a caer, Dios sabe que vamos a fallar. Yo creo que a Jonás no le quedaron ganas de volver a desobedecer a Dios. No le quedaron ganas de volver a irse a otro lado cuando Dios lo mandaba a algo. Es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno en lo que hace. Dios es bueno en su trabajo. Dios es bueno, Él sabe qué es lo que conviene, cuál es su plan, cuál es su proyecto. Y vemos que en la versión Dios habla hoy está un poquito más claro y no utiliza la palabra arrepentimiento. Dice, le pesó haber hecho al hombre, con mucho dolor dijo, voy a borrar de la tierra. Y vemos aquí cómo Dios tenía reservado a un hombre limpio y perfecto. Dice, por ejemplo, capítulo 6, versículo 9, en la versión 60 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. A veces una versión y otra se puede complementar y una versión a otra nos puede dar una luz más grande y más exacta de la interpretación que podemos tomar. A veces no es necesario irnos al hebreo y al arameo y todo esos idiomas antiguos, porque las versiones que hay en la Biblia, una versión lo interpreta de una forma porque vienen de las versiones originales, del idioma original. Entonces simplemente con que veamos varias versiones podemos entender mejor la palabra. No sé si quieres añadir algo, esposa mía. No, te escucho, muy atenta. Ok, que está aquí mi esposa, pero a veces le digo que me gusta que intervenga, son muy oportunas y muy sabias. Normalmente es muy atinado su comentario, me gusta que comente. Y dice que no era perfecto en sus generaciones, significa que traía un linaje perfecto, traía un linaje puro. ¿Y qué era lo que Dios veía en Noé? Dice que caminó con Dios. Caminó con Dios. Dice que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios se había revelado ya al ser humano. Dios se había mostrado al ser humano. Y Noé era un hombre de buen corazón, que buscaba a Dios, que buscaba hacer lo correcto. Entonces, tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces dice que Dios le dijo, construye una barca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas. Estoy leyendo el versículo 14. Por dentro y por fuera, para que no le entre agua, haz la barca de estas medidas, 135 metros de largo. Es como un campo de fútbol, así está grande. ¿Dónde estoy? Haz la barca de esta medida, 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazla de 3 pisos con una ventana como a medio metro del techo y con una puerta en uno de los lados y habla, le da indicaciones específicas. Llevarás un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo para que queden con vida igual que tú. Contigo entrarán en la barca 2 animales de cada clase, tanto de las aves y animales domésticos
como de los que se arrastra. ¿Por qué también de las aves? Porque eran 150 días duró el agua sobre la tierra. Entonces un ave no podía volar durante tanto tiempo sin poder descansar en algún lado. Para que puedan seguir viviendo juntos, además de toda clase de animales, alimentos, y guárdalos para que tú y los animales tengan que comer. Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Esta es la importancia de obedecer a Dios. Noé no entendía lo que era un diluvio, no entendía qué es lo que iba a pasar, pero Dios le da una orden y Noé la obedece. Aunque no entendía qué era lo que tenía que hacer. Sabes, a veces no sabemos exactamente qué es lo que viene para nuestra vida. Pero es importante cuando tenemos esos impulsos, ese sentir de que algo tenemos que hacer. De que algo tenemos que hacer. A veces Dios te guía, ora por una persona. Da una ofrenda para una persona. Yo he escuchado muchos testimonios de cómo Dios le da a alguien una palabra, de darle una ofrenda a una persona. Era una ofrenda que esa persona necesitaba, o era una muestra de amor que esa persona necesitaba, que sintiera que Dios le ama y que cuida de él. Y qué importante es cuando Dios te pone algo en el corazón, cuando Dios te impulsa a algo y que Dios te está poniendo que hagas algo. Siempre hay una razón. No hay despropósito alguno en Dios. Dios tiene un propósito en todo. El ser obedientes con Dios. No te imaginas la cantidad de bendición que va a ser para tu vida. Cómo Dios va a abrir calzada delante de ti, va a abrir una avenida grande donde puedas caminar, donde puedas funcionar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito siempre. Siempre que Dios te dice algo, hazlo. Hazlo porque vas a ver una bendición grande y no sabes cómo puede ser de bendición también para mucha gente. Dios te ama profundamente. Dios conoce tus más profundas necesidades, tus más profundos temores. Dios conoce todo acerca de ti. Y Él te ama. Y Él quiere verte bien. Sé obediente con Dios. Sé sensible con Dios. Sé atento con Dios. Y verás cómo Dios tiene para ti cosas que tú no sabías que venían. Hay una vida buena para ti adelante. Yo te animo para que tú seas obediente con Dios. Eso que Dios pone en tu corazón a hacer, hazlo, porque va a ser bueno para ti. Amén. Pues hoy fue un poquito, bueno, no fue cortito. Sí, no me comí los 2 minutos que normalmente me como. Fue a tiempo. Fue a tiempo. Mañana seguiremos viendo lo que fue el diluvio y esa alianza con Noé que Dios hace y cómo empieza el tiempo de las promesas. Empieza Dios, fue Noé con el primero que hace un pacto, que hace una alianza. Son buenas las alianzas. Dios hizo una alianza con David y le dijo que sus generaciones y en sus generaciones iba a haber un rey y que Dios tenía en sus manos sus generaciones. Entra en alianzas con Dios, haz alianzas. Dile, Señor, tengo la alianza de la sangre de Cristo, pero quiero hacer otra alianza contigo. Quiero hacer una alianza contigo. Quiero hacer un pacto de amor, un pacto de fidelidad, un pacto de entrega. Y quiero que me des una promesa para mis hijos. Dame una promesa para mis hijos. Dime que van a estar bien. Dime que van a seguirte y a buscarte por generaciones y por generaciones. Porque esos pactos Dios los honra y los respeta. Te deseo un excelente miércoles. Ya estamos a mitad de semana.
Mañana ya es jueves de reunión y ya se acabó la semana prácticamente. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te prospere y que su rostro resplandezca sobre ti. Bendiciones.